Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión del programa Entrevistas de La Planta Films, donde con mucho gusto tenemos una persona que admiramos mucho, una gran actriz. Quédense con nosotros a conocerla un momentito, a Grecia Ricart. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa de entrevistas de La Planta Films, donde contamos con el gran privilegio de tener la compañía de una excelente actriz, Grecia Ricart. Grecia, primero agradecerte muchísimo que estés aquí, muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Arturo, por la invitación. Ya, pues queríamos la verdad conocerte, más allá de tus trabajos en pantalla, un poquito pues de ti, de la real, la verdadera Grecia, ¿no? Que nos puedas tú contar pues un poquito tus impresiones de lo que es ser actriz. Quizá, por ejemplo, un punto de partida interesante puede ser que hace, ¿qué será? Un mes más o menos, ¿no? En los premios Pantalla de Cristal te dieron un premio, ¿no? Y es algo pues muy importante. ¿Qué nos cuentas de eso, por ejemplo? Y de ahí arrancamos y a ver de qué platicamos. Efectivamente, me dieron el premio a Mejor Actriz Joven. Mejor actriz se lo llevó Luisa Huertas. ¡Wow! Sí, imagínate. Entonces, la verdad Doña lo Luisa. sentí como Doña Luisa. Lo sentí como un gran privilegio. Y esas palmaditas que a veces uno necesita. Fue muy bonito. Muchas felicidades. Muchas gracias, sí. Y más por el proyecto. Estábamos platicando hace unos minutos, afuera de cámara. Por eso se me ocurrió empezar por ahí. Muy a gusto, acerca del cariño que yo le tengo a toda la banda del CUEC, a todos los guerreros del CUEC, del CCC, en general a todos los estudiantes de arte. Y es complejo, es un mundo complejo y es un mundo que requiere pues, mucha pasión, mucha honestidad, autohonestidad, porque constantemente te estás encontrando con trabas, que no creo que sea un secreto, pero lo que sí es que este tipo de proyectos, como el que me regaló, o que me dio la Pantalla de Cristal, que se llama Pormenores en el Abismo, viene por una generación muy bonita, fue una tesis del CUEC, y toda esta generación pues traía eso, son los proyectos que después de pagar la renta, dices, claro, por eso hago lo que hago. Nos fuimos a Nopaltepec, estuvimos ahí filmando y nada, es un proyecto hecho con mucho cariño, con mucha pasión y muy cuidado por el dios del cine, creo yo. Pormenores en el Abismo, Pormenores, ¿no? Una en tesis el Abismo. de la ENAC. Exactamente. Que ahora ya es la ENAC. Ya es la ENAC. Y pues Ajá. nada, perdón, No. me preguntabas cuál es mi concepción de actriz. Y tengo muchísimas concepciones, pero haciéndolo un poquito aunado al premio, Uh-huh. que es muy confuso. Ajá. Y que sí, te pueden dar un premio y puedes decir, bueno, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Y mañana cómo voy a pagar la renta? La renta Ajá. de mi refri está lleno, está vacío. Y creo que si bien siempre se agradece que la academia y que el gremio esté viendo tu trabajo y lo reconozca, por otro lado siempre hay que estar un poquito desmarcados del premio. Al menos yo como actriz intento hacer eso. Uh-huh. ¿No? El premio o el reconocimiento, he visto infinidad de películas, de actuaciones, de direcciones, etcétera, maravillosas, sin el reconocimiento, ¿no? Entonces, no sé, trato de siempre estar al margen, de no creérmela tanto y siempre tratar de ir en crecimiento. Si bien lo agradezco muchísimo, me siento muy honrada y más con quien estuve compartiendo, pero sí, trato de mantenerme un poquito desmarcada. El reconocimiento es, bueno, en tu caso, pues seguramente muy bien merecido. Gracias. Pero yo sé que hay algo más profundo entonces, ¿no? ¿Por Sí. qué entonces eres actriz? ¿Cuál es esa causa profunda que te llevó a este oficio? Está buena la pregunta. Pues sí, porque si no es el reconocimiento, es algo más allá. ¡Claro! A ver,
Es que creo que va por etapas. Ok. Y ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la primera etapa? exactamente. O sea, creo que la primera etapa es muy infantil, Ok. muy una necesidad básica y primaria de ser vista. Ok. O sea, te mentiría si Cierto no fui. exhibicionismo. Claro. Ok. Y te mentiría muchísimo si no te dijera que era con mi hermana la que hacía el baile para la familia, ¿sabes? O sea, creo que desde ahí hay una necesidad de ser vista y de ser reconocida. Pero poco a poco yo empecé mi carrera casi que por una necesidad magra de decir, ¿cómo voy a pagar la prepa? ¿Cómo voy a pagar la universidad? Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, y crecí, viví ahí un año. La verdad, solo soy pata salada por acta. Ok. Pero crecí mucho tiempo en Ecatepec, Ok. en el mero Ecatebronx. Ok. Entonces fue una herramienta casi que natural y, reitero, muy inconsciente, muy inocente de ver en la televisión comerciales y decirle a mi mamá, yo quisiera hacer uno. Y mi mamá, muy noble y muy tierna, llevarme. Y a partir de eso, pues obviamente quizá había un histrionismo y un talentito ahí no desarrollado, pero existente. Y a partir de eso ya se fue generando un criterio un poco o mucho más complejo de cuál era mi percepción y del por qué quería actuar, y que me sigo cuestionando diario. O sea, no te puedo decir ahora mismo, si bien tengo bases y ética frente al trabajo, creo que la identidad constantemente va evolucionando o va mutando dependiendo de las necesidades. Infante era, quiero apoyar y quiero comprarme mis cosas y quiero ir, pagar y tal. Y ahorita sí tiene que un tema muy político, muy idealista, que muta, y al menos lo que intento ser es andar en una búsqueda y nunca perder la congruencia de lo que uno quiere decir y hacer, pese a que uno encuentre el conflicto de pagar renta y demás, ¿no? Ya, pues es un oficio que tiene puede tener, ¿no? Unas incertidumbres, ¿no? En la participación económica y todas estas cosas, ¿no? Acaba un proyecto y luego quién sabe cuándo pueda salir otro, ¿no? No son cosas que sean fijas, ¿no? Entonces siempre pues va a estar esto de estarse renovando cada vez. Claro, sí, es que cuando uno se identifica con un ideal es peligroso, ¿no? En mi caso, me considero muy afortunada y muy privilegiada al tener todo este bagaje cultural. Crecer en Ecatepec me dio una visión muy clara de cierto estrato social, de cierta complejidad social, de distintos problemas, y ya conforme ha ido pasando el tiempo, ya vivo en la ciudad, puedo pagar mi renta, etcétera, etcétera, ya no dependo de otras cosas, y reitero, me siento muy afortunada de poder pagar la renta, pues esto, siendo actriz, ¿no? Y que es muy complejo y que he tenido, soy egresada de la ENAD y que también veo a mucha banda de mi generación que tuvo que desertar. Entonces, pues nada, efectivamente, muta, quiero creer que para bien, pero si no hay una identidad fija, y creo que fijarla sería limitarla. Crece tu conciencia y crecen también como tus preguntas, ¿no? Luego muchas veces hay más preguntas que respuestas, ¿no? Sí. Crece la conciencia y uno se sigue cuestionando, bueno, ¿qué es lo profundo? ¿Qué es lo que me...? Definitivamente lo tuyo pues es una vocación, o sea, tú encontraste tu vocación y la has ido llevando, pues conquistándola, ¿no? Como has podido. Ahorita, ¿cómo lo vives ahorita últimamente? ¿En qué andas? ¿Qué proyectos te interesa tener en estas épocas? Pues creo que ya no solo me limito como actriz. Hace unos añitos
con un amigo muy querido que se llama Hugo Arrevillaga, no sé si lo conozcas, es un gran director de teatro, y acabamos de hacer hace 2 años su ópera prima que se llama Me Tengo que Ir. Ópera prima de cine. Okay. Exactamente, ajá, su ópera prima de cine, e incursioné como productora de un monólogo que se llama Plegable, de Margaret Perry, y le fue muy bien, y creo que ahí se me detonó, la píldora de no determinarme a ser llamada a un proyecto y a definir también, hacer una conciencia de qué chingados uno quiere hablar, ¿sabes? Es complejo. Porque hablaste de una identidad política, de unos ideales. Exactamente. Y Plegable fue un proyecto maravilloso que produje y actué, hacía 14 personajes en escena. Y le fue muy bien, nos nominaron a los Metro, a los ACPT, estuvimos muy, muy nominados y muy apapachados. Pero más allá de eso, creo que, si bien reitero y hago un hilo a no limitarme, creo que fue las nominaciones fueron una especie de síntoma nada más de ser ambos muy congruentes. Plegable va de Esther, que es un personaje que llega a un límite, a una crisis emocional, y empieza a buscar trabajo. Deja su trabajo, le iba muy bien, el idílico del trabajo, de ganar, de tener, etcétera, etcétera, y pierde su trabajo y empieza a buscar otro trabajo y a buscarse en estas entrevistas en las que uno pues se va definiendo, va descubriendo qué es, y de lo que va en general es de la sensación de sentirse como una silla literal plegable. Entonces, de este cambio tan brusco, de la precocidad que hay en cambiarte, de lo caótico que es existir, cómo confirmas tu existencia en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces sí, creo que mi guía ahorita para trabajar y para decidir proyectos sí es, reitero, desde un lugar muy privilegiado poder decir decido, porque es complejo también, hay momentos en los que no se puede decidir, pero sí va de una profundidad probablemente emocional y de no personajes arquetípicos, no blancos o negros, sino Eros, Tánatos, estos matices de grises en los que la humanidad está embarrada, y eso, busco más que nada un lenguaje universal y humano en donde todos nos reconocemos y podemos decir, ay, no en el malo de Malolandia, ni en la buena, ni en la bonita, ni en la fea, ni en la pobre, ni en la rica, no todos podemos transitar un bagaje enorme, y creo que al menos como actriz, limitándolo como actriz, personajes complejos, y ya jugándole a los pininos de dirección o de producción, que hagan una modificación y que sí tengan una repercusión social. Reitero, mi visión creciendo en Ecatepec y mi visión ya siendo una citadina, una chica citadina, creo que sí, no, la indiferencia no es parte de mí, y me gustaría plasmarlo. Qué padre, o sea, y ahí está esto que yo pensé, que es que tu conciencia pues va creciendo, evolucionando, ¿no? Entonces vas ampliando tu espectro y te va importando pues el trasfondo, ¿no?, de las cosas. No solo tener chamba, que sí es muy importante y que no siempre hay toda la que uno quisiera, pero pues este rollo de meterte a la producción o ya a la construcción de la idea, del mensaje, pues qué increíble, ¿no? Sí, y que además, reitero, no te limita a ser elegido, y hay algo en los proyectos en donde tienes algo que decir que toma mucho más forma y esponja más, y creo que cuando eso sucede, la pasión empieza a dar frutos. Y bueno, creo que sí, no como actores tenemos mucho a pecar
de solo soy actor, cuando simplemente para reconocerte como actor tendrás que reconocerte como un artista. Yo no puedo actuar si no leo, si no escucho música, si no veo cine, teatro, voy a museos. O sea, mi bagaje interior, por supuesto, que me va a nutrir como actriz. Y bueno, para poder hacer un ligero cambio, que creo que es lo urgente y lo necesario del artista, uno tiene que correr el riesgo de perder o de ganar, pero tomando decisiones conforme a una línea de pensamiento, conforme a principios, y eso para mí es importante como actriz, al menos que los proyectos que elija tengan una correspondencia a lo que yo creo. Estuviste aquí vino nuestro buen amigo Enrique, ¿no? Me firma aquí. Ajá, claro que por sí. ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ahí? ¿Cómo te fue ahí? Muy bien. Ay, yo tuve poquitos llamados con él, pero, híjole, es que es padre. Yo creo que es de estas nuevas generaciones de cine mexicano. También lo nombrábamos Alejandro Zuno. Viene una generación, yo tengo mucha fe en el cine mexicano y en estas nuevas generaciones. Mucha fe, porque además soy parte de ella y si no lo fuera, sería una traidora. Entiendo la complejidad de hacer cine y demás, teatro, arte en el país, pero creo que no podemos perder la fe. Me fue increíble, fue una experiencia tremendamente lúdica, jovial. Estuve con una de mis mejores amigas que se llama Tamara Vallarta. Ah, claro, muy padre también su presencia. ¿Verdad? Claro. Con Regina Blandón. Es espectacular, como un equipo muy joven, muy entregado, naturalmente la historia de Firma Aquí es muy contemporánea, un tanto cuanto futurista. Entonces, es regresar a la escuelita y aprender de todos y eso me pasó con Firma Aquí y con Enrique. Eso. Estuvo padre, una buena sí, experiencia. Una gran experiencia. Una gran experiencia. Y a ver, también tiene un trasfondo increíble Firma Aquí, ¿no? Igual, bandera rojilla y cuestionando y eso siempre se agradece, ser parte de esos proyectos y verlos en pantalla y decir, ay, qué rico. Soy parte de eso y dan mucho papacho. ¿Qué te gusta más hacer? ¿Cine o teatro? ¿O depende cuál obra y cuál película? Te mentiría, soy hija del teatro, soy egresada de la ENAD y toda mi formación estudié en España con Juan Carlos Corazza y aquí con el argentino Fernando Piernas. Y todo mi entrenamiento ha partido de la escena teatral. Hay algo en la escena teatral que permite que el actor... ¿Sabes qué? Cortando un poco la idea, perdón. Lo que me puede chocar un poco del cine es el temor a la ficción. No sé. Sí me explico. Esto de entre más naturalito, entre menos se vea que estás actuando... Eso es lo típico que te dicen en las películas. Bájale. No, exactamente. Y el miedo a decir esto... A construirlo más. Exacto. Y en general, no solo en la actoralidad. Como el miedo a... Bueno, así no se vería una taza. Que tuviera que ser como si fuera un documental. Exactamente, exactamente. Y a mí me fascina... La obra de teatro más el personaje. Y la complicidad que se hace con el espectador. ¿Saben qué? Aquí, todos, esto es ficción. Y vamos a entrar. Y todos dicen, sí, exacto, vamos, no hay problema. Eso me fascina, me parece un acto de tremenda complicidad y de fe y humano, ¿sabes? De decir, bueno, si tú me dices que esto es así, va a ser así. Y ese acto de fe me parece muy noble y muy transformador y muy empático. Entonces, cuando hago cine y le tememos un poquito a que sea ficción. Bájale. Sí, no. No otra vez, pero más contenido. Más contenidito y entiéndolo, tenemos
grandes maneras de editar. Vaya, eso es como casi ya un canon internacional, ¿no? No, chiquito todo. Que fíjate que la pasé muy bien haciendo con Hugo Arrevillaga su ópera prima, porque no había miedo y hay una cosa, una mezcolanza entre una teatralidad cinematográfica que no sé cómo lo podríamos nombrar, no es ningún género en específico y no está delimitado. Y hay una cosa de creer en este realismo mágico que sucede ahí y que como actriz, al menos a mí, me la pasé increíble haciéndolo. Y porque Hugo también hace mucho teatro. Entonces, creo que sí, naturalmente ese acto de fe, de creer y de enfrentarme a eso y de tratar de hacer esta fusión. Es que qué bonita idea, ¿no? Que el público también es un recurso. O sea, el público, sus Exacto. cerebros de nosotros o de ellos son un recurso para que se utilice, no nada más para que esté pasivo, ¿no? Entonces, tú te vas a tener que imaginar esto, imaginar lo otro, y es muy gozoso finalmente, ¿no? Y entramos en una sinergia de ambos estar haciendo un ejercicio de la imaginación. Exacto. Y eso para mí me parece tremendamente mágico y es casi que mi adicción, ya sabes, o sea, necesito vivirlo y me genera mucho placer y mucha alegría. Y en contraparte, a veces, si bien generar arte es gremial y es en conjunto y vamos de la mano, a veces me pasa que en cine siento que puede llegar a veces a ser un poco más individual, si bien actuando necesitas de todos y necesitas de estar consciente. Ya en edición, el ojo del editor sabe qué poner, qué no, y me parece algo muy individual. Y también no quiero ser obsoleta, creo mucho en cómo las cosas van madurando, pero a veces también la IA ya puede entrar, y es parte de, y no me quiero pelear con eso, pero en el teatro no puede entrar la IA. No depende de la tecnología. Exacto. Es otra cosa. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, de que puede, ¿cierto? No, pero digo, el teatro como que no depende de la tecnología, pues, o sea, es un escenario, unas personas. Y es el acto más humano y honesto al que te puedes... Es súper esencial, ¿no? Exacto. Entonces, sí, naturalmente como actriz, el teatro. Padrísimo. Pero estoy enamorada de todas las artes. Oye, el teatro es algo bien antiguo, ¿no? O sea, el cine es algo nuevo, pero el teatro pues es como un ritual social, una liturgia, una cosa como algo que es importante, la ficción en la sociedad desde hace miles de años, ¿no? El cine es un canal para esas cosas también, para la ficción. Pero el teatro finalmente viene de lejos y bueno, no requiere de tecnología, llegará muy lejos en el futuro también definitivamente. ¿Tú qué crees que es lo que el teatro nos regala, digamos, al cine? O sea, ¿cuál es la esencia que sí nos ayuda para hacer películas? Los actores que vienen del teatro pues son ahora sí que los que traen formación, tablas, la imaginación de cómo crear un personaje, ¿no? Por ejemplo. Todo eso no se consigue tan fácil, o sea, todo eso son técnicas que ustedes, los actores, aportan al cine, digamos, y que vienen del teatro, ¿no? Híjole, creo que aporta presencia. Sí. Y es algo, esta conversación que tú y yo estamos teniendo, qué increíble que la podamos ver después. Sí, queda grabada, sí. Exacto, pero la sensación que en este presente tú y yo estamos teniendo de una conversación y de la escucha, y de te puedo tocar, o sabes, toda esta presencia a veces se ve un poco mermada en el cine, y creo que el contacto humano, ¿no? Siempre voy a celebrar el encuentro, llámese el tuyo y el mío, llámese con otro actor, con otro director, pero con una persona que quiere ir a escuchar una historia, a verla, a vivirla, o a conmoverse, o a sentir, me parece un acto de celebración de la vida misma. ¿Qué haces tú comprando un boleto, yéndote al teatro, planeando tu día? Se me hace un acto tremendamente conmovedor, realmente. También con el cine, ir y pagar, pero ahora con el streaming, creo que es un poco más complejo. Tienes un catálogo enorme y a ver cuál, y si te duermes,
te despiertas y la sigues o ya se te olvidó. Y lo efímero de la presencia y del estar es lo que creo que podemos aprender del teatro. Estuviste, la viste, viviste, te conmoviste y fue. No va a haber otra función igual, no va a haber una repetición, no le puedes poner stop y volverla a reproducir, sino tienes que estar para que suceda la magia y el acto. Entonces creo que ese nivel de vida es lo que a veces algo intentamos. Vivo. Exacto. Una película no, porque pues no está viva, pues está grabada, no es del pasado. Y no, ¿sabes? O sea, a veces yo veo cine de años atrás y me parece tremendamente congruente con este momento. Pero igual pasa con Shakespeare. Claro. ¿Cierto? Sí, sí. En todo caso, creo que el acto de celebrar el encuentro presencial siempre me va a parecer... Qué maravilla. Sí, una porque maravilla. se parecen en cosas y están emparentados en cosas, claro, el cine y el teatro, ¿no? Hasta se contaminan mutuamente, ¿no? Bastante. Pero en esto que tú dices, son lo contrario, totalmente. Y que la actoralidad se modifica, ¿eh? O sea, si hay una actoralidad teatral, acabo de hacer una novela vertical. Para verla en el exactamente. TikTok. Okay, entonces, no me quiero pelear con ningún formato, porque además para mí, quitarme de juicios al hacerla, me representó un descubrimiento espectacular y una diversión absoluta. Me divertí muchísimo haciéndolo, genuinamente. Y creo que eso, que cada uno va, para hacer la novela tuve que ser muy histriónica y muy... Eso sí era enorme, estilizado. Sí, claro. Y en contraparte todos los procesos teatrales internos y de investigación y de exploración van muy de la mano con el proceso cinematográfico, ¿no? Y cómo todo es narrativo y cómo hasta la taza, tu tenis, todo cuenta algo. Eso pasa con mis procesos actorales cuando tengo que meterme a hacer teatro. Entonces, reitero, ninguno está peleado con el otro. ¿Cómo creas un personaje? Ya que decidiste o ya que te tocó, por decir plegable, así se llama, plegable, por ejemplo. O el ejemplo que tú No, plegable está espectacular, pues me eché 14. 14 distintos personajes, es difícil de imaginar, de entrada es difícil de imaginárselo. Sí, me siento muy orgullosa de Plegable, tengo que Qué buena onda. Que decir. Ojalá que la puedan, pues, seguir presentando. Sí, voy a convencer a Hugo. Hugo, si está haciendo esto. O seguir a lo que sigue, no sé, lo que tú tengas que hacer, pues. Mira, creo que hace ratito platicábamos acerca de cómo tuve que desaprender cosas. Y creo que mi proceso profesional ha sido desaprender absolutamente todo. Si bien tengo la técnica arraigada y en el tuétano, creo que he aprendido que parte del profesionalismo todo lo personal es político, ciertamente. Entonces, todo lo que para mí puede ser personal entra en mis procesos. No me puedo desmarcar de Grecia, la humana de mediana edad que está en todos sus complejos humanos, y cómo puedo tener la lectura de un personaje. Tú puedes leer Romeo y Julieta a los 15 años y a los 30 y a los 50 y a los 60 y vas a tener una perspectiva completamente distinta de estos dos chamacos. Claro. Eso me pasa cuando puedo ser muy técnica y empezar con el análisis de texto y con las sensaciones. Hay hasta técnicas que cuentan palabras para ver de qué tratan, ¿no? En mi caso, hay demasiado abordaje emocional, desde que cómo me llega un texto, cómo la primera impresión creo que es muy magra y muy honesta y muy una guía muy concreta, y en general creo que agarro de todas las herramientas que tenga. Si puedo decir, mira, hay una similitud en este personaje, lo estudio de esta película, y en contraparte
con esta experiencia individual y en contraparte yo genero memoria corporal e imaginativa, me funciona. Hay personajes que están muy alejados de mí y sí o sí tengo que recurrir a la imaginación y al volumen emotivo de qué me llevaría, por ejemplo, a matar a una persona. Porque las emociones sí son algo que todos compartimos, por decir, Claro. aunque sea muy diferente que tú, el personaje, ¿no? Claro, ¿por qué nadie podría definir de qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿Cierto? O sea, ¿por qué no podemos hablar de un concepto definido, pero sí podemos hablar de lo sintomático? ¿Sí? O sea, ¿tú qué me dirías que, por ejemplo, ejemplo, yo creo que para mí un síntoma real del amor es cuando la felicidad del ser amado te genera felicidad. Importa. Ajá. Exactamente. Que podría ser, si le rascamos tantito, podría ser un sentimiento bastante egoísta porque empiezas solo a pensar en tu felicidad, entonces quieres la felicidad del otro para tu felicidad. Tú ser feliz. Ajá. Exactamente. Pero bueno, es un síntoma, ciertamente, de cuando alguien ama de manera magra. Pero no podemos, cada quien tiene su concepto distinto del amor. Entonces creo que para mí me es muy funcional ir a lo sintomático, que puede ser emoción, por más que sea fructífera y veloz y se modifique, porque parte de la emoción es que sea transite rápidamente. Creo que ahí hay como un poquito de guías para ir viendo lo más profundo todavía del concepto y poder llegar a conceptos importantes a partir de la emoción. Y honestamente siempre voy a tratar de desmarcarme de mí. Trato de hacerlo, técnicamente es imposible como actriz, estoy dando mi cuerpo, pero trato de desmarcarme de mis memorias para poder ir generando algo más complejo y que pueda ser mucho más longevo que un pensamiento que te lleve a una emoción tuya y no de un personaje. Ok. Porque de entrada hay un libreto o un guión, y también por otro lado, en algún lado hay un director, ¿no? Claro. Pero hay una parte que es tuya nada más, ¿no? Claro. Y yo sacando al director, no, pues obviamente. No, pero es normal, o sea, es una creación pues compartida. Claro. Pero hay una parte que es tuya de ti, ¿no? Sí, que es ir a la guerra, o sea, es ir a poner el pecho y el cuerpo a expensas del personaje. Ahora, si bien siempre hay una guía, el director, el guión, el texto y demás, creo que la belleza de la actoralidad radica en la presencia y en la escucha. Yo puedo imaginarme, pude haber tenido 1,000,000 de expectativas con lo que tú me ibas a preguntar o demás, y tener una respuesta muy clara, pero conforme ha ido avanzando la entrevista, tú escucha y lo que tú quieres saber o lo que te interesa, por donde te interesa guiar la entrevista, me lleva a otros lugares que ni siquiera había pensado. Entonces, sí creo que todo este bagaje que yo nombraba anteriormente se ve modificado también por la visión del director. Claro, ahí tiene que haber alguna especie de colaboración. Exacto, y de comunicación clara de eso, de llegar a ciertos puntos en conjunto y tratar de ser congruentes con eso de lo que todos queremos hablar. ¿Qué proyecto te gustaría que te caiga mañana o al rato, en la tarde? ¿Qué sería lo ideal para ti? Híjole, sí. Algo chidísimo. Algo increíble. ¿Sabes qué no he hecho? Bueno, hice una serie que se llama Señorita 89. Claro, sí. Que era de época, era de los 80s. Sí. Y es un certamen de belleza de los 80s. Pero algo de época me fascinaría. Esto creo que estoy muy, muy viciada con mi presente y con la tecnología y demás, y empezar a crear un personaje fuera de... Cuando no había celulares, cuando exacto, no había computadoras. De mi concepción. Sí. Me parece tremendamente interesante. Wow. Y
tengo un entrenamiento en danza y creo que... Es una herramienta que te gustaría también Claro, que proyectar, experimentar. potenciar. Sí, me encanta lo ¿Qué físico. tipo de danza? Tengo danza clásica, danza Ok. contemporánea, Bueno. hip hop. Como Te digo, es que contemporáneo, como release y así. Sí, exacto, Graham. Graham. Ese es buenísimo. Me encanta. Sí, me encanta. Y te digo, no nos podemos desprender, o sea, no me puedo definir porque me fascina todo y todo alimenta a mi actriz. Entonces, como hacer algo de acción o que requiera y que poco hacemos en México, poco he visto una acción física, y es lo que te digo, le tenemos, y a ver, se requiere de unos presupuestos elevados. Ok, es algo que requiere más elaboración que lo promedio, que poner una camarita y estamos y en un baño, dos personajes. Sí. Se requiere más, y lo tengo clarísimo, pero sí es un sueño. Coreografías, artes marciales, yo claro. Es una cosa, mi sueño infantiloide, creo, pero, está genial. Pero me parece muy interesante, muy interesante. Algo y encontrar físico, la verdad, ¿no? En eso, ¿sabes? Encontrar la verdad en lo físico. Creo que tiendo mucho a ser muy analítica y se me da y me gusta y me fascina, pero mi búsqueda de salir de la zona de confort es ¿cómo le doy verdad al madrazo? ¿Cómo le doy verdad a toda esta montaje en donde traes un arnés, en donde traes, qué sé yo, todo lo que se requiere para tener este nivel coreográfico elevado y no perder la verdad y no perder la visión y el concepto hacia donde quieres guiarte? Entonces me parece muy atractivo y bueno, siempre ponerte fuera de tu zona de confort, como lo sería también un proyecto de época. Está padre, ¿no? Esta oportunidad que nos da la ficción de poder, pues, explorar universos así de esa manera, ¿no? Sí. Digo, hasta donde nos dé el tiempo, porque luego, lo que luego hemos hablado, no hay tiempos o dineros para ensayos o para todo lo que uno quisiera de elaboración de las cosas. Pero pues sería increíble poder pues hacer ese esfuerzo, ¿no? De construir bien la ficción, que buscar verdad, como tú dices, ¿no? Sí. Perdóname, me acaba de dar mucha curiosidad. A ti Pregúntame. La misma pregunta te gustaría, ¿qué te gustaría? ¿A mí qué me gustaría hacer? Sí. Pues yo estoy escribiendo un largometraje de ficción. Wow. O sea, yo anteriormente he hecho 2 largometrajes documentales como guionista-director. Y ahorita va a ser mi primera película de ficción que voy a hacer. Vale. Y estoy escribiendo el guión. Es una historia que va en el contexto de la gentrificación en la Santa María de la Ribera. Una familia en un problema sucesivo de una casa medio en ruinas. Wow. Entonces estoy escribiéndola y eso, o sea, estoy pues en eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. O sea, lo que he hecho tiene un perfil social también hasta el momento. Y pues me interesan, pues sí, temas sociales. Ahorita eso me intriga un poco el tema de la gentrificación, el conflicto que puede haber entre los distintos actores que juegan en estas situaciones, ¿no? Los gringos que inocentemente pues pueden venir a vivir donde quieran. Digitales, claro, ¿no? Que tampoco tienen culpa del sistema, por decir, ¿no? Por supuesto. O los que se ven despojados de una vivienda, los propios vecinos que igual y de pronto ya no les alcanza para la renta. Qué simpático lo que nombras. Hace poquito estaba caminando por la Condesa con mi novio y nos gritaron. Pensaron que eran gringos o algo. Regrésense a su país. O sea, les gritaron. Yo con esta fisicalidad latina, se me hizo muy raro. Muy probablemente se gritó a botapronto, Ya. pero sí descubrí una herida con mucha razón social del Hay un conflicto. Sí. Pues el sistema es cabrón, ¿no? O sea, el sistema económico pues avanza porque avanza y los que quedan atrapados en el engranaje pues peor para ellos, digamos, ¿no? Claro. La defensa del patrimonio es algo importante, ¿no? La construcción de una cultura barrial es importante para que haya una vida social que la gente tenga, que no seamos todos desconocidos, que no seamos todos anónimos, ¿no? Pero bueno, todos son caras de distintas monedas, o sea, depende qué te toque, desde dónde lo vives. Por eso es
algo como para una película, como para una obra de teatro, pues, o sea, Claro. es algo donde hay una conflictividad y donde no necesariamente es tan fácil repartir las culpas, pues, ¿no? Pero pues hay quien paga los platos rotos y quien... Todo mundo tiene algo que ver en esto. Son historias padres, digo, yo voy Está a interesantísimo. la Está colonia Roma o a la interesantísimo. colonia Juárez y ver cómo se han transformado desde que yo conocí esas colonias hasta ahorita, pues es francamente interesante. Solo la transformación, pues, o sea, cómo pasa eso, ¿no? Claro. Ajá. Entonces yo en eso ando, yo ando como de guionista y director en esta vida y pues explorando también con creadores como tú, pues, en qué consiste ¿no? Porque siento que estamos o que estoy en formación eterna, ¿no? Como que nunca va a acabar uno de formarse. Entonces, pues, o sea, ahorita de esto se trata esta plática, pues, o sea, estoy explorando de qué se trata este asunto, ¿no? Por más que llevo en esto, pues, sí, no sé, 25 años. Una vida. Ajá, pero igual, siento que sigo descubriendo, que sigo haciendo nuevas preguntas. Es que es canijo, o sea, creo que bien lo dices, es una constante formación, creo que eso para mí es fascinante, pero a la vez agotador. Sí, pues nunca dejo de preguntarme y nunca dejo de pensar que puedo saber más o que puedo mejorar o que y que eso, que no te puedes definir y limitarte. Sé que ya lo repetí mucho, pero me parece muy crucial en estos procesos, o al menos a mí me conflictúa mucho cuando llega la pregunta de ¿y a qué te dedicas? Sí. No, pues soy actriz. Ah, ¿y en qué novela sales? Sí. Y hace poco tenía una conversación con un amigo acerca de cómo yo valoro mucho el anonimato. En la Ciudad de México. En general, Okay. En la vida misma. En la vida, sí. Me parece un privilegio maravilloso sí, y reitero, entre comillas, el anonimato, porque puedes ir al súper y observar y aprender y puedes conocer gente nueva y puedes sentarte a platicar y demás sin este temor de estar siendo constantemente observado. Y creo que el anonimato, al menos a mí, me hace mejor actriz. Y en contraparte, no me limita a una idea colectiva de lo que la gente cree que soy o llegaría a ser. Entonces la libertad se siente profundo y eso creo que no me puedo definir y me abro a todas las experiencias posibles y por haber. Pero qué interesante tu proyecto. Está padre, o sea, uno va avanzando en la vida y pues va como preguntándose más cosas, o sea, yo digo, es normal. Claro. O sea, hay que desconfiar de los que no estén como en una crisis, ¿no? Existencial. Me da desconfianza, sí, claro. me da desconfianza, porque pues, ¿por qué nos supuesto. está preguntando todo esto? O sea, ¿por qué no nos está como que abrumando todo este contexto que estamos viviendo? Claro. Vaya, bueno, todos estamos en esta tarea de intentar entender qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Claro, 100%, sí, yo no, cuando veo a porque alguien nos rebasa todo, muy ¿no? felipín y no quiero decir, desconfío de la gente feliz, o sí. O envidia, bueno, dale envidia, pero pues también creo desconfianza. Creo que envidia más bien, maldita, o sea, creo que sí es más bien una envidia profunda de decir, ¿por qué diablos estoy cuestionándome todo y dándome golpes de pecho y tratando de modificarlo? No me imagino haciendo otra cosa, honestamente, que es lo bello de esto, pero sí creo que hay una belleza y una paz en la inconsciencia. Ah, bueno, seguramente. Los animalitos, por ejemplo, pues Envidiada. no se están cuestionando su propia mortalidad, ¿no? No están hablando Claro. con una calavera así como, Be or not to be. eso, to be or not to be. Exacto, o sea, y es que to esta no se puede ya sintetizar más, ¿no? La inquietud existencial. Ahí está. Exactamente, sí, caray. Ser o no ser, y eso es lo que nos toca, ¿no? Y ahorita ahorita existimos. Exactamente. Solo hay dos sopas, ser o no ser, no hay más. Y ahorita esa es la cuestión. Ahorita somos, eso es lo bueno. Exacto, y no pelearnos con el ser, ¿no? No pelearnos con este proceso maravilloso que tú estás hablando, que definitivamente es una problemática social, que muy probablemente, tú eres de la, ¿cuál era la zona? Mi historia transcurre en la Santa María la Ribera. ¿Tú eres de la Santa María la Ribera? No.
no. Ya. Soy de la Ciudad de México y siempre me ha como fascinado el organismo de la Ciudad de México. Entonces, pues en esta colonia yo encuentro como lo que la Ciudad de México tiene que me interesa, digamos, que sobre todo es esa transformación al Claro, final, ¿no? pero no nos podemos desmarcar de quién eres, ¿no? No, sí, Como no. humano. Y eso es fantástico. Entonces sí, naturalmente creo que estamos en una constante evolución y renovación y eso, el experimentar y el estar en un constante laboratorio me parece lo fantástico de mi oficio, al menos. Y quizá también del Maravilloso. tuyo. Estás claro, o sea, están muy emparentados, o sea, estamos queriendo estar como en el mundo de las ideas, ¿no? Como de proponer alguna idea a los demás y pues a ver qué les parece, ¿no? Y al que le guste, pues qué bueno, y al que no le guste, pues que le cambie de canal, y al que nos haga ver que estamos quizá incluso equivocados, pues es parte del proceso, ¿no? Por Sí, decir. claro. Pero pues en esta onda de decir, ahorita somos, ahorita estamos aquí, ahorita existimos, pues hay que hacer unas películas, o hay que hacer una obra de teatro, ¿qué vamos a Claro. hacer, no? Claro, claro, claro. No, Algún no, día no. escuché que lo contrario a la guerra no es la paz, sino crear. Y ahorita en estos tiempos tan turbios. La creo que nos creación es corresponde. importante, yo creo que algún día con suerte pueda ser un derecho de las personas, ¿no? Crear cosas. Qué belleza, Claro, o sea, que todos realmente pudieran hacer su obra de teatro en su colonia, ¿no? Todos. qué belleza. O una película, o lo que sea, todas estas cosas que deberían estar floreciendo en todas las colonias, en todos los, ¿no? Eso sería un mundo ideal, ¿no? Claro. Ahorita pues los más afortunados, ¿no? Sí, En ese sentido, pues, en ese sentido de la creación, ¿no? De decir, ok, yo puedo expresarme, puedo intentar hacer algo, una obra, un monólogo, un cortometraje o lo que sea, ¿no? Un poema. Puedo, lo hago. claro, y tienes las que herramientas todo- del tiempo. Eso, que todos pudieran tener eso. El teatro, yo creo que el teatro tiene todo para la sociedad, ¿no? O sea, como que sí sería algo que esa cultura más extendida sería totalmente buena, ¿no? Para los niños, para todas las edades, ¿no? 100%. ¿Sabes qué me pasa? Que también he dado clases y lo que descubro cuando entro en esta pedagogía, primero es que tengo unas ganas de revolucionar la pedagogía, al menos meterme en un laboratorio. Yo aprendí con Stanislavski y interpretando Chekhov, y ya sabes, pero creo que hay una naturaleza latinoamericana que no hemos explorado, que no hemos buscado técnicas, que no hemos buscado de qué va esta sangre latina y cómo creemos que somos melodrama, pero no. Y creo que tendremos que ir modificando la pedagogía, pero todo esto porque experimentando con mis alumnos, descubrí que si algo genuinamente inserta la posibilidad de practicar cualquier tipo de disciplina artística, es empatía magra, ¿no? Llega a poner tú en este conflicto que estás, que probablemente no eres directamente afectado en este conflicto de gentrificación, pero te hace empático con quien sí lo está viviendo y consciente, como bien tienes dos parámetros, ¿no? Como dices, bueno, los gringos probablemente no son el meollo del asunto, ni acá hay todo un sistema. Los que te gritaron, por ejemplo. Los que me Es gritaron, fuerte. claro, y que además es muy chistoso. Sigue siendo complejo para mí entenderlo teniendo toda esta fisicalidad latina. Pues sí, pero igual algo. Pero debe, exacto, o sea, si le rasco un poquito más debe de haber algo Algo que incitó. que en mi imagen a de estar algún caminando loco. ahí, exactamente, Ajá. ¿no? Pero bueno, sí creo que es una herramienta y una semilla profunda para la modificación social, la empatía. Y algo que lo siembra es el estudio de cualquier disciplina artística. Sí, sí, sí. Entonces, Pero el sí. teatro en particular, donde la herramienta es el cuerpo, la voz, pues es algo muy íntimo también, ¿no? Sí, O sea, tú eres la herramienta. efectivamente. Padrísimo, porque entonces no requerimos grandes cosas, o sea, para que pueda estar en las escuelas, en todos lados, talleres de teatro.
Literal, ¿no? sí creo Para que poder representar tu entorno, ¿no? sí es una herramienta espectacular. Creo que Sí. falta un poco de organización, y quizás hasta rigidez en la organización, ¿no? Porque sigue siendo como una materia optativa. Claro, claro. Y nada definido, como, pero bueno, a ver si ahorita están quitando ética de las escuelas, ¿Qué nos podemos esperar? Si al Exactamente. contrario, lo que tal vez haya un plan más mañoso, ¿no? Sí, claro. No solo falta de apoyo, tal vez alguien está boicoteando que podamos como hacer nuestros propios Sí, representación de las cosas, de nuestras propias narrativas. Literal, el arte es revolucionario. Sí. El arte es completamente revolucionario y creo que sí, el idílico es que sea accesible y esté y lo consumamos, ¿no? Sea un objeto de consumo constante y latente. Sí. Pero sí creo que hay un sistema al que no le conviene que... El pensamiento crítico. Exacto. Y que se abran las conciencias. Por supuesto, y que te puedas ver reflejado en un otro y puedas entender y empatizar. Eso, empatizar. Creo que más bien hay muchas películas en el Cinemex que te están diciendo lo contrario. Que el prójimo es muy peligroso y que cuidado con ese güey y que lo mejor probablemente sea destruir, ¿no? Sí. Pues bueno, pues estamos en esta lucha y en esta cruzada, ¿no? Por el teatro y el cine mexicano que pues es magnífico y tiene que florecer más, ¿no? Sí, definitivamente. Y ser visto, ¿no? Porque también se hacen muchas películas que nadie las ve. Es malísimo. Ese es el problema. Ese es el problema, caray. Si bien, qué bueno que el cine mexicano tiene sus plataformas, ¿no? Y entiendo, cuando fui productora, entendí que hay en riesgo y en juego y por qué decides contar lo que a veces decides contar y si decides que esto va a ser un poco más comercial y te va a pagar la renta, lo entiendo. Por supuestamente, y no me enojo, ¿no? No me enojo diciendo, híjole, puedes empatizar con eso, pero por otro lado sí creo que nos urge consumirnos a nosotros mismos y buscar la manera. Tenemos una cineteca espectacular, buscar visionados, hacer la cultura underground del que existe, pero creo que todavía puede agarrar mucho más punch del visionado y de comprometernos con nuestro cine, que es potente y es bello y es transformador. Totalmente, o sea, grandes creaciones en México y aunque no lo fueran, pues es lo nuestro, pues, o sea, nosotros necesitamos lo nuestro, ¿no? Lo que tenemos aquí. Lo que está quién sabe dónde, pues está bien también verlo para enterarnos, ¿no? De que si Manhattan o Berlín, pues está bien. China, Corea, que están haciendo un gran cine, ¿no? Pero en México tenemos nuestros suficientes problemas, ¿no? Como para representar en nuestros propios dramas. Claro. Aquí estuvo el profesor Juan Mora, por ejemplo, que él hizo una película en náhuatl, Retorno a Aztlán, muy bellísima, bueno, hace casi 40 años ya. Ahorita está haciendo otra película en náhuatl. Y él se preguntó, él dijo, no, si nuestros mitos son otros, no los europeos. Entonces voy a explorar eso y ya es wow, ¿no? Algo increíble. Claro, nuestra concepción de la vida, del universo, del arte. Acabo de ver una gran película, Un poeta. ¿La viste? Sí. ¿Qué tal? Maravillosa. Puf. Fantástica. Y ahí ves Latinoamérica. Sí. ¿Sabes? Hay algo en esa esencia de ver la poesía latinoamericana que nos corresponde, y no que nos corresponde, me corrijo, porque no creo que estemos definidos en ese sentido, pero que sí habla de nuestra esencia y toca estas profundidades. A ver, me encanta Chekhov, pero entender el sinsentido de la vida con una taza de té en una hacienda, que sí hay un conflicto profundo y humano, claro. Pero perdón, nuestra gente está saliendo a chambear para pagar 1 kilo de carne. No sé si tenga tanto tiempo de sentarse a ver el horizonte con una taza de té en su mansión y decir qué complicada es la vida. No creo que, y a ver, no creo que eso nos defina al 100% como sociedad, pero sí hay un instinto muy guerrero, muy distante a Europa y muy distante hasta, me atrevería a decir, que nuestros primos incómodos, Hollywood, ¿no? Creo que tenemos
reitero, no me puedo, todas las historias que viví del camino de Ecatepec a la Ciudad de México. ¿Qué más quieres, no? Claro. ¿Qué te digo? O sea, hay una infinidad de historias y de belleza. En lo que podría ser precario o vertiginoso, hay infinidad de potencial humano y de belleza y de vida. Y eso lo veo a veces muy llevado al extremo en un lugar crítico y precario, y creo que no, reitero, no es ni tan ni muy, y hay un bagaje al que le tememos porque tendemos a caer a veces en lo arquetípico. Creo que por eso me parece un gran referente, un poeta. Es un tremendo artista en un contexto tratando de revolucionar a su manera, ¿no? Sí. Pero me parece maravilloso, y creo que en este momento de mi vida me fascinaría ser parte de algo así, por ejemplo, también de algo que pueda tener una concepción muy latinoamericana, mexicana, y que no sea radical en los pobres, los ricos, los buenos, los malos, en los pobrecitos, los... Ir más allá, ¿no? De los estereotipos. Allá, claro, y que existe, por supuesto que hay un contexto social que define tu visión, pero creo que eso puedes ser un maestro de una secundaria, de una telesecundaria, y tener una concepción poética profunda y fuerte y real, y eso creo que de eso va, si estamos en búsqueda de lo naturalito y lo real, órale, vamos a entrarle, pero bien, ¿sabes? No decir el mexicano pobre de la precariedad, porque tampoco. Ya está saturado de estereotipos, ¿no? Exacto. El Netflix, o sea, ya sí. Hay que intentar también trascenderlo, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de cine y pues... Que eso es lo maravilloso. Para todos sale el sol, digamos. Para ¿no? todos sale el sol. Al final sí. Ojalá que hubieran ya mejores políticas para el cine mexicano, ¿no? O sea, que pudiera realmente llegar más a las audiencias que sí lo valorarían, ¿no? Si se enteraran de que existe. Ese es el conflicto, ¿no? Sí creo que hay un cine mexicano maravilloso que no se no queda llega luego a ser en visto. festivales o en ciertos circuitos y desgraciadamente no llega como a las grandes audiencias, ¿no? Sí, ese creo que hay un trabajo ahí pendiente. Sí. Pero mucho. Sí. No nos podemos desmarcar, ¿no? Porque a veces yo me siento a veces muy desmarcada de ya un tema legislativo y de proponer, eso me siento como, y creo que no, creo que mi indiferencia y mi nublar de qué difícil llegar a proponer, pero creo que podría ser una buena manera. Pues sí, digamos que a tu manera y yo a la mía, pues cada quien desde su trinchera, ¿no? Porque pues son complejidades también históricas, estructurales, pues. Claro. No es algo que no se le haya pensado o que sea fácil de remontar. Por supuesto. Pero bueno, hay que tener conciencia de eso, y pues en eso estamos aquí, ¿no? O sea, precisamente valorando, ¿no? El talento mexicano nacional y valorando nuestras películas, nuestro arte, porque pues hace falta esos espacios. O sea, hay unas ideas muy extendidas también de que el cine mexicano no es bueno, de que si hay otras cosas, mejor ver otra cosa. Claro. Y es que hay que vencer esas ideas, Sí, ¿no? y sabes que creo que se puede vencer abriendo espacios. Creo que sí, es complicado. Hay un ligero malinchismo desde cómo proyectamos el cine hollywoodense o extranjero. Sí, desde la misma manera como lo imitamos mucho de los esquemas y demás. Exacto. Entonces creo que por ahí estoy segura que hay muchas películas mexicanas maravillosas que, teniendo un poco más de exposición, podrían empatizar con infinidad de personas, pero sí radica en la falta de oportunidad, ¿no? De llegar a pantallas. Pues ya estaremos en esta cruzada, ¿no? Que le llamamos. Arrieros somos y en el camino andamos, caray. Y seguiremos, ¿no? Digo, ya estamos muy entrados en gastos, ¿no? Ya ahora ya se tomaron las decisiones. Oye, me encanta escucharte, la verdad te agradezco muchísimo tu generosidad de poder compartir pues así con tanta claridad tus ideas. Y lo que sí, yo creo ya a manera de ir cerrando esta plática, que me encantaría continuar, la verdad,
Ojalá que haya una secuela. Ojalá. Ojalá que sí, por favor. Muchas gracias por invitarme. ¿Algún mensaje que les puedas dar? ¿Algún mensaje del tipo que tú quieras? Igual y no le llamemos un consejo, pero para decir algún tip, algo que tú ya puedes decir desde la experiencia para las nuevas chicas y los nuevos chicos que van a entrar el año que entra o en 2, 3 años apenas a estudiar a la escuela de teatro, al ENAD. ¿A qué se van a enfrentar? ¿Qué actitud conviene tener para asumir esta labor, ¿no? Que hay una gran responsabilidad también, ¿no? en el artista, en las actrices, los actores. Ahora tú también le vas a entrar a la producción, bueno, lo estás haciendo desde hace tiempo. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes que pues van a entrar a este mundo complicado, pero que les va a tocar pues mejorarlo, ¿no? Claro. Es que yo ando en las mismas. Pues eso es interesante. Yo también me siento igual. Me siento una constante estudiante, la verdad. Pero creo que algo que a mí me ha funcionado es la auto-honestidad con el deseo. ¿Y a qué voy con esto? Si quieres ser visto, si tu tirada es la fama, por ejemplo, está increíble. Solo que hay que ser auto-honesto y decir necesito eso, no está mal. Si viene en contraparte de, hay grandes, maravillosos artistas con un nivel de fama estratosférico. Pero sí creo que la autohonestidad con respecto a por qué lo haces, qué quieres decir, cuál fue la llama interior que te hizo accionar, porque para eso llegar a esos lugares requiere de mucho, ¿no? De bastante cuestionamiento interno. También diría mucha responsabilidad con el acto. Es una carrera muy difícil. Ser artista, naturalmente, no solo actor, actriz, director, guionista, en general ser artista, músico, bailarín, qué sé yo, en todas las disciplinas es muy complejo y se requiere mucha responsabilidad frente a la decisión para saber qué conlleva. Y con responsabilidad no lo pongo como tienes que, hay un estatuto de lo que deberías de hacer, pero sí no necesitamos más personas frustradas y molestas, sino tomar la decisión con una claridad del deseo y en contraparte ser responsable, ¿no? Porque muchas veces vas a querer tirar la toalla y muchas veces vas a pelearte con los sistemas y de vez en cuando te van a premiar y te van a abrazar y vas a ser novio tóxico. Vas a seguir ahí. Entonces, creo que saber que conlleva mucha responsabilidad y con esa responsabilidad tomar la decisión y no ceder. El deseo humano y profundo y saber que puedes aprender de cualquier proyecto, llámese una novela vertical, llámese el teatro más profundo shakespeariano, llámese cine, llámese series, llámese en cualquier rubro. Escuchar música te nutre, ver cine te nutre, vivir, que a veces estamos mucho en nuestra bolita artística, ¿no? Trato de convivir con todo tipo de gente de oficio, pilotos, de lavacoches, de todo tipo, y les aprendes. Y creo que no encerrarte en una burbuja, porque a veces hasta estudiar es un privilegio, estudiar arte es un privilegio, entonces vivir y eso, no ser violento contigo, contigo, con los demás. Y eso creo que eso podría ser al menos parte de la revolución que espero para el futuro y que me gustaría compartir. Wow. Muchísimas gracias por compartirte. La verdad que
Es muy bonito el mensaje que en general nos has transmitido, ¿no? Y esto de lo revolucionario y de pues este compromiso que hay que tener, ¿no? Hacia lo que uno está proyectando y lo que uno quiere desear también, ¿no? Ir como diseñando nuestro deseo para que sea algo responsable también, ¿no? Hacia nosotros mismos, hacia nuestro entorno. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por tu trabajo, por tus obras, por tus ideas. Qué muchísimas gusto gracias. Platicar y qué padre que existan espacios como estos. Hay que echarles un ojo, hay que verlos más, que tenga más vistas, que tenga más likes, y así, eso también hace la revolución, creo, ¿no? Que este tipo de espacios tan íntimos, tan reales, tan poco editados. Eso, cero Editados. sí, sí. Espero no haber dicho mucha barbarie. No, todo fue, creo, preciso. Pero eso, ver este tipo de espacios hace también la revolución y empezamos a abrir más posibilidades de contenido, que me choca la palabra contenido, pero de contenido. Sí, sí, esto es contenido. Que puedan ver y que sea más real y más consciente y eso, espero que te vaya increíble. Gracias. Estamos buscando esta realidad, ¿no? No, hombre, pues al contrario, gracias a ti por acudir a este llamado. Y eso, pues estamos juntos en esto finalmente, ¿no? Queremos fortalecer los vínculos del gremio, ¿no? Celebrar lo que admiramos, no estar nada más puro acá, ¿no? Las de acá. Pura envidia, que no, que aquel no, al contrario, o sea, vamos a aprendernos de unos de los otros, ¿no? Porque todavía hay un camino por delante. Y México, pues bueno, que es donde nos tocó estar y es un lugar maravilloso donde la cultura importa mucho, es algo importante. Entonces, pues, si no la va a cuidar el gobierno, que la cuidemos no importa, nosotros. Exacto, que se vayan, que hagan lo suyo, que hagan lo que tengan que hacer y nosotros haremos lo que tenemos que hacer nosotros. Me encanta, me encanta, sí, Qué definitivamente. Qué gustazo y hagamos lo nuestro y muchísimas gracias por la invitación, por la plática. Nada que agradecer. Me la pasé increíble. Igualmente, a los que nos acompañaron, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.